Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, ¿qué diferencia existe entre los dones del Espíritu Santo y los carismas, que también los dona el Espíritu Santo? Bueno, vamos a preguntarle al padre Antonio Ruiz sobre todo esto, que nos acompaña felizmente. Bienvenido, padre. Muchas gracias una vez más. Pero antes de esto, como digamos una continuación lógica del programa anterior, vamos a recordar que en el profeta Isaías es donde encontramos, usted nos lo había dicho, los dones del Espíritu Santo, en concreto al principio del capítulo 11. Vamos a ver si se me graba y así, bueno, alguno de nosotros íbamos teniendo estas citas bíblicas en nuestra memoria. Qué bonito es conocer los dones del Espíritu Santo. Principio del capítulo 11 de Isaías. Pero padre, pues lo principal, creo, al inicio de este programa sería recordar una vez más cuáles son. Bueno, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, como nos recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1831, nos dice que los dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esto es lo que pertenece a la plenitud de Cristo y son los 7 dones que recibió, que es lo que vamos a ver en el libro del Apocalipsis. Muchas veces las 7 lámparas, los 7, se va repitiendo, que es esa plenitud de Cristo. Es verdad, número 7 sacramentos, 7 pecados capitales, tenemos, bueno, un montón de ocasiones para encontrarnos con este número que indica perfección, totalidad. Padre, ¿qué diferencia, como lo anunciábamos, existe entre los dones del Espíritu Santo y los carismas? Entre los dones y los carismas, los dones son 7. Los carismas son múltiples. Los dones se dan en orden a la santificación propia. No quiere decir que no influyan en los demás, pero son para la perfección y santificación del que los recibe. Los carismas son en orden a asumir las tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más la Iglesia. Es decir, es en orden a la santificación de los demás. Santificación o conversión o edificación como tal, embellecimiento, es decir, darles luz, iluminar a los demás, darles fortaleza para que puedan vivir plenamente su fe, para que puedan tomar su decisión de seguir al Señor. Entonces los carismas se dan en orden a la edificación, fe y santidad de los demás, que diríamos que si uno lo vive espiritualmente, pues también le puede ayudar a uno, pero no son para uno, sino para los demás. Entonces, por eso los carismas, diríamos, el que los guarda, quien no los hace fructificar, hay un peligro de algunos que reciben el carisma y quieren sacar provecho de eso, económico, monetario, o de poder, o de Sí, de honor, notoriedad, de hacerse... autoridad y demás. Entonces, la vanidad, el orgullo, la soberbia, todo lo que está por ahí es un peligro para los carismas, porque parece como que le da a uno mayor grandeza. Entonces, por eso tiene que ser más humilde el que tiene un carisma, porque los dones ya le van haciendo que se santifique, pero los carismas se le pueden volver en contra, es más peligroso. Esta, diríamos, es la principal, la función para lo que están dados los carismas, que son para la santificación, edificación, fortalecer la fe, etcétera, de los demás, y
los dones que es para la santificación de uno mismo. De uno mismo. Por ejemplo, bueno, el don de curar, que es un don, un carisma, ¿verdad? Es carisma. Que lo puede tener una persona, como usted decía, es un ejemplo muy claro y bien bonito, apóstoles actuales que también tienen ese don de curar, que no quiere decir entonces que él sea más santo. No quiere decir que sea más o menos santo, quiere decir que Dios a este lo ha elegido Para eso. para transmitir ese poder de Cristo también sobre lo que Cristo hacía de los milagros sobre la naturaleza, pues sigue en los miembros que hoy Él se manifiesta a través de esos miembros de la iglesia. Pues quiere el Señor hacer que para aquellas personas que necesitan, buscan estos dones o estas curaciones o estas gracias especiales para fortalecerles en la fe, en general al pueblo, pero personas concretas, pues que le hace que se puedan convertir gracias a un milagro, a un Una regalo, curación, por ejemplo. una curación, sanación, lo que sea. Claro, son como más manifestaciones los carismas, ¿verdad? Se ven más hacia afuera. Claro, porque siempre es hacia los demás. Sin embargo, los dones va a esa santidad interior Muy bien. que sí, que se va a notar algunas veces, pero sobre todo es para uno mismo. Ya, claro, lo vamos a seguir viendo cuando sigamos resumiendo en la pregunta siguiente. Padre Antonio, por favor, ¿cómo actúan los 3 dones que habíamos visto, o mejor dicho, incluso 4 que habíamos visto la última vez? Si nos lo quiere resumir para que los oyentes que están hoy con nosotros y no estaban la otra vez tengan una idea completa. Los dones habíamos visto de temor de Dios, ciencia, inteligencia y sabiduría. No sé si le va bien resumirlos un poquito, padre. Sí. Bueno, el temor de Dios, como habíamos visto también en el programa anterior, es el temor de ofender a Dios. Entonces, el que ama busca el bien del amado y para ello mira que nada haya en uno que pueda ser ofensivo al amado. Entonces, el que ama a Dios, el temor de Dios lo que hace es, si yo creo en el ser divino superior, si creo y además amo a este Dios, quiero servirlo, yo no voy a hacer nada que vaya contra él, que le ofenda, que sea motivo de desagrado, es decir, de pecado contra Dios. Por eso el don de temor de Dios lo que hace es que yo no quiera ofenderle en nada. Ese es el temor de Dios. No por miedo, sino temor de ofenderle. Lo ha explicado muy clarito el padre. En el don de ciencia perfecciona la virtud de la fe, dando a la fe una luminosidad y conocimiento al modo divino. De tal manera que con la ciencia no es que yo conozco las cosas del mundo, la química, eso no. Eso es sabiduría humana. Entonces, el don de ciencia lo que hace es que uno, a través de las cosas creadas y todo lo demás, perfecciona el conocimiento divino, da una luminosidad a la fe, ve cómo Dios actúa, cómo Dios, la providencia divina, diríamos, el modo de actuar de Dios en el mundo, en las personas, en las circunstancias, y uno va viendo esa mano de Dios que va dirigiendo las cosas con su providencia, que aquí guarda y protege a la persona, defiende del mal, que allí va ayudando de una y de otra manera. Entonces, es como verlo todo desde la fe con unos ojos más sobrenaturales. Esto es lo que hace el don de ciencia. Luego teníamos el don de entendimiento o inteligencia. La inteligencia o el entendimiento lo que hace es que penetra las sagradas escrituras, da, como la palabra dice, leer dentro de la letra. Penetra el sentido interno de las sagradas escrituras. Vemos que la escritura, pues sí, había muchos
en tiempos de Jesús y en los tiempos actuales, en todos los tiempos, vemos que los herejes han salido muchas veces con la Biblia, y hoy también lo tenemos, muchos herejes equivocados, que con la Biblia en la mano interpretan mal las cosas. Eso es porque le falta el don de inteligencia. El don de inteligencia es el que hace entender lo que Dios dice con el entendimiento de Dios, con la intención con la que Dios lo dice. Entonces el don de inteligencia hace que yo penetre las Escrituras en el mismo sentido en el que Dios me lo está revelando. Lo que Dios me quiere decir es lo que uno puede descubrir ahí y no equivocarse. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos unen estos dones, porque, por ejemplo, pues un San Jerónimo, los padres de la Iglesia, pues al leer la Escritura con este don y al escribir sus comentarios a todos nos iluminan. Nos iluminan, claro, nos dan ese conocimiento de realmente de la revelación divina. Exacto, y como usted ha dicho, no como al capricho de cada uno, sino como Dios quiere. Qué hermoso. De ahí sacamos el falso principio de los protestantes de la interpretación personal de la Biblia, que cada uno es el que la interpreta, porque no es la interpretación personal lo que le hace que eso sea verdadero, es que lo interpretemos según ha sido revelado. Es decir, lo que Dios me quiere decir en eso es lo que yo puedo descubrir. Si descubro otra cosa, ya no es la revelación, Claro, la es verdad. una ocurrencia mía. Unidad, unidad. Padre, ¿y el don de sabiduría? Y el don de sabiduría aquí es donde diríamos el gustar, vivir, sentir mi relación filial con Dios. El que yo soy hijo de Dios puede ser una cosa simplemente un concepto. Estamos pensando que somos hijos y bueno, pero Dios está allí, yo ya me he independizado, ya no Qué tengo triste. nada que ver con mi padre, entonces porque yo ya soy mayor, yo ya soy capaz de hacer por mí mismo. Sin embargo, el don de la sabiduría es el que comprende que no tiene ningún regalo más grande que el ser hijo de Dios y gusta de ser hijo de Dios y su relación con Dios la hace, le sale sabrosa. De ahí viene el sapere, la sabiduría, sabor de lo divino. Entonces el que gusta de las cosas de Dios, el que gusta de la oración, tiene esa devoción que le da y entonces el ponerse en relación con Dios es algo que le hace sabroso la vida, la relación, la oración, el cumplir los mandamientos, porque esto es lo que a Dios le gusta. Pues yo no voy a mentir, pero no porque puedo sacar beneficios si miento y no sé qué, no, pero agradar a Dios le es tan gustoso que no, a mí no me importa que pierdo algo porque digo la verdad y entonces no me lo van a dar, no me van a hacer, bueno, que no me lo den lo que sea, pero que Dios esté contento. Esto de gustar, de cumplir la voluntad de Dios es el don, me lo da, el don de la sabiduría. Realmente gustar de las cosas, de la relación, de la devoción, del amor de Dios. Perfecto, Padre. Luego viene el don de consejo. Solemos pensar que el don de consejo es para aconsejar bien a otros. ¿Es esta su finalidad? El don de consejo, como va, los dones hemos dicho que son para la santificación propia. Entonces, el carisma sí es poder aconsejar a los demás. Cuando es un carisma, es el que tiene el don de que uno viene y le dice, esto es lo que te conviene, y le da el consejo adecuado. Eso es carisma. Ahora, pero el don es en las situaciones difíciles y complejas, tomar el camino correcto, lo que Dios haría en esa circunstancia, este es el don. Por eso le va para la santificación propia. Elegir, vemos que los santos, por ejemplo, en unas circunstancias, pues ante personas que le provocan o que le tientan o que le amenazan, son amenazas de muerte o son amenazas de catástrofes inmensas, ¿no? De que si haces esto, pues yo voy a hacer tal cosa y se ponen las cosas de una manera.
y toman a veces un camino que diríamos que lógicamente, humanamente, es muy temerario, es muy así. Estoy pensando ahora en San Bernardo. Entonces, en una ocasión, había unas circunstancias, y estaban el rey y demás, y entonces dice, no, vamos a hacer esto, esta persona se va a curar. Entonces, un religioso que le acompañaba, o un obispo, estaba, y al decir aquello, San Bernardo, no, pues para que veas que lo que Dios quiere es esto, esta persona se va a curar. Y entonces, bueno, lo que quiere decir, y él se puso a interpretar, lo que quiere decir que si Dios quiere, entonces concederá. No he dicho eso, le dice San Bernardo, he dicho que esto va a ser así. Eso Entonces, venía directamente del don de consejo. entonces, el atreverse a decirle una serie de cosas y actuar de una manera Sí, que sería temerario, humanamente exacto. hablando, ponerse en una situación de un peligro, una situación Ujú. y demás. eh, San Juan Bosco San tiene Juan también Bosco, de estas varias. muchos también, o sea, los santos en general, y San Francisco de Asís, pues se va directamente a África, a un país Musulmán, musulmán, sí, sí. para dar la vida, al ser mártir. Y entonces el rey le apresa, pero él viene allí a dar la vida, entonces les resulta tan extraño que este hombre venga a dar la vida porque quiere morir por Cristo, lo llevan ante el rey, y entonces el rey le dice, bueno, a ver, háblame. Y él empieza a enseñar la fe, empieza a hablar de la fe. Y llega un O momento, sea, el sultán, el sultán, sí, sí, sí. el jefe de los musulmanes, y dice, ¿y tú estarías dispuesto a demostrar la verdad de tu fe con un milagro? Sí. Si quieres, ponemos el fuego y pasamos. Y entonces podemos, y el sultán le propone, ¿no? Dos, un musulmán, diríamos, el, Un imán. un imán, Sí. el equivalente más o menos a un sacerdote, y él, ¿no? Entonces, los dos, una hoguera, y pasamos por el fuego. El que pase ileso, pues es la verdadera fe. Entonces le propone al sultán que si él pasa por el fuego y no se quema, es la verdadera fe la que le está predicando, que entonces que él Ajá, se se convierte. convierta. ¿Y Entonces, qué hizo el sultán? el sultán aceptó, Ajá. y entonces cuando eligen a un imán, claro, el otro estaba atemorizado. Y el imán muchísimo. No, el imán era el que estaba atemorizado, y San Francisco, él dice, ¿no? Tranquilísimo. Si yo me quemo, será por mis pecados, pero que conste que esta es la verdadera fe, y entonces tú ya tienes la prueba de que esto es así. Pero el sultán, como sabía que si San Francisco pasaba por el fuego, ya no le quedaba ninguna excusa para no convertirse. Entonces anuló la prueba. Claro. Entonces, para no tener que convertirse, dijo, bueno, dejémoslo ahí. Y ya el pobre imán, ese sí que empezó ya A a respirar. tranquilizarse, porque ya estaba angustiado y sudando duro, porque pensaba que si el otro entraba, él también tenía que entrar para demostrar. Y claro, no se atrevía. Y San Francisco iba con toda la decisión a entrar. Pero el sultán, es que esto quiere decir que me Lo tengo que frenó. convertir. Bueno, dejémoslo así. Tiene libertad para predicar, lo dejó libre, Ujú. y San Francisco, viendo que Convertía que no llegaba al martirio, que es para lo que él mm, había ido, pues se regresó a para su Italia tierra. a Y bien, seguir bien con su enfermo el misión. pobre, porque agarró allí. Es lo único que consiguió agarrar muchas enfermedades. Pero padre, esto no se puede hacer por decisión humana, sería una temeridad. Eso es el don de consejo. Exacto. Ahí es donde te va a decir, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Porque, como usted dice, una cosa es que yo lo veo, si yo hago esto, me meto en el fuego, voy a convertirle, etcétera. No, o sea, ¿cómo puedo yo ver que esto es lo que Dios quiere y no lo otro, que esto es lo prudente Ujú. ahora? Ese es el don de consejo, si no es una luz sobrenatural que te dice, haz esto. Entonces, lo que humanamente es Una locura. una locura, temeridad, eso sería provocar a Dios, Ujú. tentar a Dios, etcétera, espiritualmente es el acierto En ese caso. que da, en ese caso, que da el Espíritu Santo. Muy bien.
Padre, ¿y el don de piedad? ¿Cómo actúa en el alma? El don de piedad, ¿cómo actúa en el alma? Pues haciendo el... Yo lo que tengo con el don de piedad, las cosas sobrenaturales me da la fuerza para vivir como piedad la dependencia de Dios, el no ser, no querer yo hacer mi fe, mi religiosidad, mi práctica a mi gusto, sino, o sea, porque esto me gusta, esto no me gusta, hago esta penitencia, no hago esta penitencia, hago Como aquello, independiente, y como uno va usted. buscando Mm. lo que se le acomode. Ujú. El don de piedad es el piadoso, es el que está, diríamos, al servicio de Dios y va a hacer aquello que Dios quiere en cada momento. Entonces, el don de piedad lo que te da es saber qué es lo que Dios quiere y tener la delicadeza, la prontitud para hacer esas cosas. Entonces, es el que busca agradarle a Dios y no hace nada, el temor de Dios, o sea, nunca un don viene solo, o sea, Exacto. como decía Chesterton, me parece que no existen las virtudes huérfanas, ¿no? O viudas, una sola virtud no existe. No hay uno que tenga una sola virtud y la otra virtud no la tenga. La virtud va acompañada Claro. de las demás, los dones también. O sea, el don de piedad, la persona con este don busca agradar a Dios y busca hacer aquello y es el que no ofende, temor de Dios, para no ofender a Dios, porque él lo que quiere siempre es hacer lo que más le agrada a Dios. Ah, Tiene, es un matiz diferente. claro, una cosa es no ofenderle y otra cosa es lo que más le agrade a Dios, Ujú. que además de no ofenderle, tengo unas posibilidades. Entonces voy a buscar cómo servirle más y cómo es ese reconocimiento del ser divino de Dios que hace que uno no solamente guste con el don de sabiduría, sino que además sirva, honre, glorifique de una manera mucho más, por eso vemos, Más delicada, más ¿no? Como más delicada, hijo. más hijo, exactamente. Vemos ese sacerdote que celebra la misa y que tiene un Una cariño especial unción. porque es como que está tratando, Sí, que de hecho lo está haciendo, tratando con Dios. sí, Y sí, sí, entonces lo sí. hace con una cosa. Hay otro que lo hace pues más el que cumple una obligación, un servicio, Sí, una sí, costumbre, sí. y ya si encima ha perdido toda la piedad, lo vemos que trata las cosas divinas como cualquier cosa, ¿no? Ujú. O más bien como cargas y molestias, que este es el que no tiene el don de piedad, las cosas del servicio de Dios se le hacen cargas pesadas. Y entonces es un trabajo, uy, a tener que ir a misa, aguantar aquello, soportar a ver cuándo esto acaba, y está con esa desgana, con ese malestar, porque no soporta el, el culto a Dios, el servicio a Dios, el amor de Dios. Y lo hace porque tiene fe y sabe que se puede condenar y no quiere condenarse y sabe que esto es un pecado, etcétera. Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo por cumplir y a veces se cumple porque me obligan los demás, es decir, un hijo, pues que mis padres y mi madre me ha dicho, tú no vas a misa, no vas a salir, no vas a tener esto, vas a hacer Sí, aquello. sí, sí. Entonces, lo hago por cumplir a mi padre y no por la piedad que tengo, el amor, el cariño a Dios. Ujú. Ahora, cuando uno lo hace por piedad, a mí no me lo tienen que mandar. Yo lo hago con un gusto, lo hago porque el don de piedad hace que yo estoy sirviendo a Dios en esto. Y como esto lo hago, es, diríamos, como Dios está contento y esto es darle culto, adorarle, amarle, servirle. Eso me da una felicidad, me da un sentir a Dios presente en mí. Entonces lo hago. Esta es la piedad, que yo lo hago realmente por ese amor de Dios y esa fe que le tengo. O sea, se juntan virtudes, no es una, Claro. pero esto lo da la piedad. Entendido, padre.
En realidad nos quedaría ver el don de fortaleza, pero me parece que es tan importante el don de fortaleza, Padre, y lo necesitamos todos tanto. Yo le propongo, si le parece bien, que en un próximo programa veamos el don de fortaleza, porque además han quedado otras preguntas. Por ejemplo, es bueno pedir los dones, pedirlos al Señor con insistencia. Es bueno pedir los carismas, que yo quiero hablar en lenguas, que yo quiero. O sea, ¿cuáles son más importantes en la vida? No sé, cómo transforman a las personas, ponen ejemplos de vidas de santos. ¿Le parece bien que en otro día lo completemos? Muy bien. Bueno, pues Padre, en ese caso, pues le pedimos que con toda su piedad, con todo el don de consejo y todo, pues nos dé la bendición. Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.